Buenos días a todos. Bienvenidos al coloquio de tecnologías para la mejora urbana. En este día vamos a inaugurar un ciclo que le estamos llamando Trenes y su influencia en las ciudades. Como ustedes saben, pues el país está retomando los proyectos ferroviarios. Hay nuevos proyectos, hay proyectos que se continúan. Va a haber, o bueno, eso se proyecta en la Ciudad de México y en varias ciudades, conexiones a trenes que nos van a dar posibilidad de viajar eficientemente de una ciudad a otra. Ya tenemos el caso del Tren Maya. Próximamente, o creo que ya, está el México-Toluca. Este, entonces, bueno, en este programa vamos a tocar tres temas. En este programa del ciclo vamos a tocar tres temas. La influencia sobre el territorio, que es la de hoy, territorio y ciudades. Vamos a tomar el tema de integración de los trenes a las ciudades. Y por último, muy deseable, pero todavía no lo confirmo, una explicación de los proyectos ferroviarios del presente gobierno y ojalá que sea la misma gente que lo está haciendo, que nos puedan dar esa plática. El día de hoy tenemos a dos profesores investigadores, a la doctora Gloria Belén Figueroa, que nos va a dar la primera ponencia, y tenemos también al maestro Rafael Antonio Suárez Castilla. Entonces voy a leer una breve semblanza de la doctora Gloria Belén Figueroa, que va a ser ella la que comience con la primera ponencia. La ponencia será de 30 minutos y después daremos paso a preguntas, comentarios, una charla entre el público, los ponentes, entre todos. Pues la doctora Gloria Belén Figueroa es de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es doctora en Desarrollo y Sustentabilidad por la Universidad justamente Michoacana de San Nicolás Hidalgo, magíster en Arquitectura, Investigación y Restauración de Sitios y Monumentos y arquitecta de la misma universidad. En la actualidad se desempeña como profesora e investigadora. En 2025 ingresó al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Ella nos va a hablar, su ponencia tiene por título Ecos del Tren, relecturas del territorio urbano en Morelia. Adelante, doctora. Muchas gracias por la invitación primero a los organizadores de este evento. La verdad es un tema que a mí me apasiona mucho. He trabajado este tema durante muchos años. Y bueno, hoy les presento un poquito de mis investigaciones, de lo que he encontrado y de lo que he analizado pues aquí en la ciudad de Morelia. Estoy compartiendo, bueno, les comentaba que eh, el tema yo lo he trabajado desde hace algunos años, desde mis estudios de maestría y doctorado, y bueno, no solamente en la ciudad de Morelia, sino en el estado. Entonces, esto me ha permitido tener un panorama más completo, pues, de estas lecturas de un territorio, no solamente de la ciudad, sino también de la parte, pues, que colinda y cómo se conectan estas ciudades, ¿no? En el territorio. Empezaremos esta ponencia hablando de lo que son las ciudades intermedias. A nivel internacional, se han realizado estudios que tienen que ver con las ciudades que son intermedias. Anteriormente, se destacaban estas ciudades por el número de población y el concepto utilizado eran ciudades medias. En la actualidad cambia un poquito ese concepto y ahora los investigadores y a nivel internacional se les conoce como intermedias. ¿Qué quiere decir esto? Em, Estas ciudades son conectoras con otras ciudades a gran escala
y otras ciudades en menor escala. Se vuelven nodos de intermediación en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, incluso para trámites. eh, Se destacan por ser ciudades todavía en mayor medida caminables, es decir, que podemos transitarlas poco más, poco menos de manera, sin utilizar el vehículo, sobre todo en la parte centro de la ciudad. Y bueno, también tienen características de patrimonio arquitectónico o patrimonio urbano, que está inscrito en algún, eh, a nivel internacional en algún programa. Es el caso de la ciudad de Morelia. Entonces, estas ciudades intermedias que han cobrado relevancia, eh, si se fijan en la primera gráfica que está marcada con colores, en América Latina, el número de población, que son las ciudades intermedias, que está marcado con color verde, pues destaca sobre las otras. Esto, obviamente, comparado con Asia, pues es un número pequeño, pero este número, hay tendencias de que va a ir en aumento. Entonces, em, no podemos dejar a un lado la característica de la población. En la gráfica inferior tenemos, cómo se están clasificando estas ciudades a partir del número de población. Y tenemos que van a estar entre 500,000 y 1,000,000. En América Latina tenemos 40. Este es un análisis del 2012. En la gráfica del lado derecho, estas ciudades intermedias, si se fijan, que siguen estando en el análisis del 2010 y 2030, esta es una proyección que hace el Zoom, está pasando de tener 22 ciudades intermedias a incrementarse en 18, es decir, tener poco más de, llegando cerca a los 40. Y las ciudades medias pasar de 62 a 76. Es decir, este incremento pues está viendo en términos de población. Pero si consideramos nada más la ciudad intermedia por el número de población, pues nos quedaremos un poquito cortos en ver qué es lo que está pasando a nivel mundial. Si empezamos a ver estas ciudades intermedias como metrópolis, considerando que esta población va hacia una tendencia de crecimiento y sobre todo porque el número de ciudades va a crecer, pues estaremos pensando, y si vemos esta gráfica que maneja ONU Habitat, pues que el número de poblaciones de 300 a 1,000,000, pues está creciendo cada vez más y estamos hacia una tendencia de que las metrópolis del mundo con más de 300,000 habitantes, pues vayan a ir aumentando. Es decir, al menos 2,600,000,000 de personas vivían en o bueno, en 1934 metrópolis en 2020, lo que representa aproximadamente el 60% de la población en términos mundiales, o un tercio de la humanidad. Entonces, 34 de estas metrópolis, como ciudades intermedias, han superado los 10,000,000 de habitantes, es decir, cada vez se está tendiendo a que estas ciudades crezcan más en población. Y bueno, hay un número menor un número mayor que tienen, entre 5 y 10,000,000, que son 51, pero si se fijan estas cantidades que son 34 y 51, no se comparan con el número de ciudades que están entre 1 y 5,000,000, que son 494. Y si todavía hacemos un análisis en términos de población, que son de 300,000 a 1,000,000, el número se dispara a 1,355. Entonces, están cobrando importancia estas ciudades que se empiezan a volver metrópolis a nivel internacional. De acuerdo a de estos estudios que hacen en ONU Habitat, el estado actual de las metrópolis en 2023, en la primera gráfica tenemos que ha superado los 1,500 ciudades a nivel y superó las 1,500 ciudades a nivel mundial. Y vean, la comparativa, ahora sí, con las megaciudades y las grandes metrópolis. La verdad es que es, un número, eh que tendría que estar cobrando ya relevancia en los estudios urbanos.
Y para el 2035 la proyección de las metrópolis, pues nuevamente destaca sobre las megaciudades y grandes metrópolis, pero ahora ya estamos hablando de que haya la proyección a 2000 o más de 2000 ciudades. Estas ciudades, hablando en términos de gestión, pues tendríamos que decir que estas ciudades intermedias como metrópolis consideradas así, no cuentan actualmente, o bueno, no todas cuentan con una gestión diferenciada. ¿A qué se refiere esto? Mm, pues van a faltar planes metropolitanos. Tenemos planes en la mayoría de las ciudades intermedias que solamente cuentan con planes urbanos, no metropolitanos. Y como tal, pues ante esta situación hay pocas instituciones formales de coordinación. Esto de acuerdo a lo contemplado en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Entonces, creo que ahí es un punto importante. Y bueno, en cuanto a cuestión las consecuencias, ¿qué sería? Pues se observa una pérdida de oportunidad ante esta ausencia de visión integral, en donde la ciudad se ve como un ente aislado y no como un ente parte de un trayecto, parte de un territorio. Y bueno, esto va a generar aumentos de efectos negativos, como la fragmentación institucional y sectorial para las acciones que se puedan implementar y también pues esta escasa coordinación entre municipios y lo que son todas estas áreas funcionales que están alrededor de estos municipios. Entonces, ¿qué, qué sería o hacia qué tendríamos que estar viendo? Hacia una gestión metropolitana integrada, es decir, política y legislación, considerar la planificación y diseño, pero también el término de gobernanza y mecanismo de financiación. Esto tendría que tener miras hacia un desarrollo territorial sostenible y balanceado. Ahora vamos al caso de Morelia. Considerando todas estas cuestiones de ciudades intermedias, el estado de Michoacán tiene ciertas características que me gustaría destacar. Primeramente, es un estado que cuenta con un trayecto ferroviario que colinda el puerto de Lázaro Cárdenas con la frontera hacia Estados Unidos en una línea directa. En esta línea, la ciudad de Morelia tiene conexiones directas también con la Ciudad de México y conexiones directas con Guadalajara a través de esta línea. Y vamos a ver las ciudades en el estado de Michoacán. En esta gráfica podemos visualizar dos ciudades que me interesa destacar: el puerto de Lázaro Cárdenas o la ciudad y la ciudad de Morelia. Si se fijan en la gráfica, es una muestra cómo ha crecido la ciudad en términos de población desde 1960. En el caso de la línea punteada que representa Lázaro Cárdenas, vemos cómo pasó de una ciudad de 25,000 habitantes a 50,000. Y eso fue de 1980 y se ha mantenido hasta el 2020, que es el estudio que pues hasta ahorita hemos hecho. Y la ciudad de Morelia pasó de 100,000 habitantes a 200,000 a una ciudad que tiene entre 500,000 y 1,000,000 de habitantes en los últimos años. Es decir, las últimas 3 décadas, la ciudad de Morelia ha crecido en población, pero también en actividades administrativas, políticas, económicas. Esta zona de crecimiento obviamente ya se le conoce como zona metropolitana y en el 2020 esta zona ya metropolitana de Morelia ya concentraba 998,704 habitantes. Entonces estamos llegando pues casi al 1,000,000. La vinculación de la población del estado de Michoacán, según esta influencia político-administrativa,
pues vincula no solamente al estado al interior, sino también con Jalisco, con Guanajuato, con Querétaro, con el Estado de México y Guerrero. Entonces tenemos una conexión importante, que más adelante lo vamos a retomar este punto. En términos de integración y vinculación funcional de Morelia, a partir de este proceso de globalización que se da con el puerto de Lázaro Cárdenas que les comentaba al principio, vemos cómo el puerto, por la ubicación que tiene, eh, se presenta como una alternativa. El tren de Estados Unidos, le llegaba mucho comercio transnacional a partir del puerto de Long Beach, que está, es cerca de lo que es Baja California, pero llegó un punto en que se satura. Entonces, en el caso de los puertos que están cerca a lo que es Lázaro Cárdenas, se encontraba, pues, Manzanillo. Sin embargo, hay ciertas características del puerto de Lázaro Cárdenas que lo hacen más atractivo, como por ejemplo, las embarcaciones que pueden arribar a este puerto son de mayor capacidad que las que llegan a Manzanillo, por la profundidad del mismo puerto. También, la conexión que tenemos directa hacia la frontera con Estados Unidos es casi los mismos kilómetros que se tienen. Si nosotros conectamos el puerto de Long Beach con Chicago, el número de kilómetros es muy similar al que tenemos de Lázaro Cárdenas hacia Chicago. Entonces, se vuelve una cuestión muy atractiva para, los procesos de globalización comercial, de esta ciudad, ¿no?, de Chicago. Y actualmente, hace pocos años, se firma un convenio donde se hace la ruta que conecta Lázaro Cárdenas con Chicago, que continúe hasta Canadá. Entonces, esto le da otro atributo adicional a este recorrido. Y no hay que dejar de mencionar que hay industrias asiáticas en territorio mexicano y que justo estas industrias, asiáticas, pues, se ven favorecidas por esta línea, porque muchas de ellas se encuentran en la zona centro. Eh, Haciendo un análisis de las, vías ferroviarias que hay en Estados Unidos, vemos cómo, en el lado izquierdo tenemos el ferrocarril de Union Pacific, que tiene 62,000 kilómetros de vía. Y del lado derecho, em, está también uno de los trenes más importantes, que es el BNSF. Si esto lo comparamos con, em, esta línea que yo les comento, que conecta Estados Unidos, el aeropuerto de Lázaro Cárdenas con Estados Unidos y también Canadá, que es la imagen del centro, vemos cómo esta red logra conectar, pues, gran parte de este territorio, vinculando 3 países con una sola línea. Es decir, em, el ferrocarril le ofrece a esta cadena de globalizada de comercio, pues, no tener que cambiar de vía, no tener que hacer modificaciones en los vagones, sino a través de una sola línea, una sola empresa que también está cobrando impuestos, llega directamente hasta Canadá, que es una ventaja que no ofrecen las otras líneas. Del lado izquierdo tenemos todas las líneas, ferroviarias que están en Estados Unidos y a través de la cual le van a permitir a Chicago, pues, tener esta conexión desde el puerto de Long Beach hasta Chicago y, pues, a Canadá. Pero la línea directa que ofrece, el de Kansas City, actualmente conectado con Canadá, pues, es, una alternativa muy viable, ¿no? Ahora bien, a nivel local, el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Morelia en este mapa se presenta en distintos colores, como ha ido creciendo desde 1900 hasta el 2020. Y si se fijan, el crecimiento ha estado concentrado hacia la parte
poniente y oriente de la ciudad, con algunos pequeños crecimientos hacia el lado norte y sur. La línea roja marcada en punteado representa la línea ferroviaria que atraviesa actualmente la ciudad. Si observamos esta imagen, vemos cómo prácticamente la mancha urbana ya quedó o absorbe lo que es la línea ferroviaria, que en sus inicios, cuando llega el tren a la ciudad, pues quedaba en la periferia, o sea, era una línea de paso, no una línea final, como comúnmente lo llaman los especialistas, ¿no? Que estudian a este tipo de medios de transporte. Entonces, en esta ciudad, pues, se concentra la población, se concentran servicios que dan, eh, mm, que brindan, ¿no? Estos apoyos para las comunidades aledañas. Y bueno, también la infraestructura que, se ha concentrado ahí con el equipamiento y obviamente la escala urbana, sin dejar de perder, esta fuerte identidad patrimonial y cultural de la que les hablaba al principio. En términos de una línea del tiempo, a partir del TLCAN, cuando en el 95 que se firma con Estados Unidos y Canadá, empieza el comercio transfronterizo. ¿Esto qué quiere decir? El ferrocarril de transporte de carga pues, se centra en sus actividades y el ferrocarril de pasajeros, se queda a un lado. Solamente algunas líneas siguen teniendo este servicio de tren de pasajeros, pero generalmente se da en zonas muy pequeñas o en trayectos muy pequeños y con fines más turísticos que de transporte de personas de una localidad a otra. Entonces, ¿esto qué va a generar? Pues un abandono de estaciones y vías secundarias. Hay solo algunas estaciones son, se les dan como en préstamo al municipio para que coloque alguna dependencia, como en el caso de aquí de Morelia, una Secretaría de Cultura. Y también la empresa como tal al tener esta concesión, desatienden la superficie de derecho de vía. Es decir, vamos a tener muchas invasiones a este derecho de vía, que en la actualidad son 15 metros a partir del centro de la vía. Y esto pues va a generar invasiones pues no legales a esta zona. Esto nos está hablando que tenemos un cambio de relación con la ciudad y tenemos un cambio de relación con la población, en términos urbanos y en términos sociales. Y, hace poco se firmó el TEMEC, también nuevamente con Estados Unidos y Canadá, y, bueno, continúa este transporte de carga nada más, de mercancías, y, queda en abandono el ferrocarril de pasajeros, hasta hace poco que, se empieza a generar el proyecto del Tren Maya, que tiene, que la visión de conectar el centro de México con el sur. Y bueno, en lo local, medio de transporte, pues genera una serie de impactos. Aquí yo esbocé algunos, de manera general. Tenemos cuestiones con contaminaciones, hablando en términos de luz, en términos de la acústica por el ruido y el alto grado de decibeles que el tren, al momento de ir pasando, pues, utiliza para, marcar, ¿no? Que a la población que tenga cuidado porque viene el tren. Hay también otros contaminantes, también obviamente se ve alterada la frecuencia antrópica, el escurrimiento y la gestión de aguas, obviamente el establecimiento y dispersión de especies locales, sobre todo, bueno, ahora lo estamos viendo con el Tren Maya, que esto pues está haciendo más evidente en esa zona ahorita y es más fácil tener acceso a esta información pues por los medios, ¿no? Las redes, ¿no? Que tenemos ahora mayor facilidad de conocer lo que está pasando en otras partes del mundo. También, pues, se da la mortalidad de especies, el movimiento de tierras
y la deforestación, sumados a otros muchos más. Pero en términos, hablando ya a partir de un análisis un poquito más profundo con, esta propuesta que hace Esteban y Sáenz en el 96, yo hice este análisis en la ciudad y dividí el estudio en 4 partes. En la parte urbana, pues, se observa un impacto ambiental por el incremento de las emisiones de CO2. Es decir, los trayectos que utiliza el tren en la ciudad, como ya veíamos que está en la parte intermedia, genera que la población no tenga alternativas viales de salida de la ciudad. Y entonces todas las vialidades que atraviesan la vía del tren se ven bloqueadas cuando pasa este. Sobre todo porque este ferrocarril, al tener tantos vagones, eh, pasa a veces que incluso tardan 1 hora en pasar todos los vagones por la ciudad, y esto obviamente afecta la movilidad de la ciudad. Entonces, este aumento de parque vehicular y, y el de la población y aumento de trenes que circulan por la zona se hace, pues, más evidente. Y también este tren, pues, va a modificar la continuidad del subsistema urbano, limitando las relaciones internas. Mucha gente de las encuestas que hicimos en esta investigación decían: "Es que la gente que vive del otro lado de la vía". Y entonces está muy marcado en términos sociales esta diferencia, ¿no?, entre un lado de la vía y otro. En términos de política, obviamente ya, mencionaba la invasión en zona federal. Hay conflicto con dependencias como la CFE, porque las casas que ya están ubicadas dentro de esta zona federal, pues ya cuentan con luz, algunos con internet, y bueno, esto nos habla de que la gente que está ahí, pues necesita estos servicios, pero obviamente están en una zona que no está legalizada. Las líneas de OAPAS atraviesan terrenos de vivienda irregular, porque no estaba la zona preparada, pues, para tener vivienda, era una zona federal. Y bueno, este territorio en la actualidad, pues, se vuelve un territorio en disputa. Cuando, em, hay alguna situación, dentro de la ciudad que no tiene que ver directamente con el ferrocarril, sino con algún asunto que tenga que ver, con la parte social de la ciudad, hay ocasiones que bloquean las vías del tren, y estas afectaciones, pues, también se van a ver reflejado en estas transacciones comerciales que se dan a nivel nacional e internacional. En términos sociales, dentro de este conflicto se identificaron también algunas. La segregación social por el efecto barrera y frontera y, bueno, lo que Jane Jacobs en su libro manejaba como los que eran fronteras sociales. No se vuelven solamente bordes, sino hay una frontera que es muy clara en términos sociales. Hay un impacto en el paisaje urbano de las zonas colindantes y accidentes a lo largo de la vía. Y en términos ambientales, pues, el incremento de las emisiones de CO2, hay un descuido de los espacios contiguos a las vías y, bueno, lo que ya hablábamos, contaminación visual, auditiva y lumínica. Estas invasiones de predios federales, la gente, lo percibe, muy claro, incluso, en las entrevistas que hacíamos, algunas de las personas nos decían: "Es que ya la gente tiene carta de posesión de un terreno, ya se está tramitando el plano, la concesión con CFE para las casas que tenemos ahí". Son 70 casas que en la actualidad están irregulares, pero que ya se está previendo. Incluso me mostraban el plano, ¿no?, que es la imagen que está del lado derecho. Se pretende hacer una regulación de predios y, que están colindantes al paso de la vía en zona federal, que actualmente ahorita estarían invadiendo estos predios. Estos predios, estas afectaciones, también aquí las vemos. Al lado de la vía tenemos un río y entonces este río ya se ve afectado primeramente por contaminaciones de las viviendas que ahí vierten sus residuos, pero también, se dispersaron las especies del río. La barrera
También se da para las personas. En la imagen del lado izquierdo, la del medio, vemos a una persona que está barriendo junto a las vías del tren, porque ahí justo se encuentra su negocio. Entonces, está mientras el tren va pasando a baja velocidad por la ciudad, en ese trayecto, ella aprovecha para barrer, ¿no? La zona. Y, también, pues, se da la segregación y aumento vehicular, vemos, pues, estas barreras, los terrenos, si se fijan en algunas de las imágenes, ya vemos la malla para la división que tienen entre terreno y terreno. Obviamente, los vehículos los estacionan muy cerca de lo que es el paso de la vía o del tren, a escasos, les estoy hablando 5 o 6 metros. Y bueno, también es importante decir que estas construcciones de vivienda, pues no todas son, de materiales, perecederos, sino ya hay algunos que están construidos con materiales como tabique, tienen su losa de concreto, o sea, algunos ya con 2 niveles. Entonces, estamos viendo, pues, que estas invasiones y a las zonas federales ya parecen ser no inusuales, sino ya tienen una tendencia a ser más permanentes. Y también, pues, en esta parte que ya son las vías, secundarias, pues, se da una zona muy insegura, porque no hay iluminación, no hay vigilancia. Solamente cuando pasa el tren, es cuando, pues, hay alguna, seguridad por ahí por parte de la empresa, pero solamente eso, no más. Y bueno, este tren como barrera socioespacial, nosotros en nuestro estudio identificábamos 3 grandes, zonas con problemas muy palpables en estos términos, ¿no? Están marcados en la imagen superior y la línea roja es el tren, el recuadro azul es donde se encuentra actualmente lo que llamaríamos nosotros la estación, que ahorita nada más es una como un control para el paso de la vía, no es propiamente una estación de pasajeros, sino nada más para control de la empresa. Y los 3 círculos amarillos representas estos cruces en donde nosotros identificamos problemas, en este concepto, ¿no?, de barrera socioespacial. Vemos la señora que en el momento que el tren, está parado por algunos segundos, ellos aprovechan para hacer el cruce, porque si no tardarían cerca de 1 hora en cruzar mientras pasa el tren. Entonces, también es un problema de riesgo para la población. En la movilidad del tren, em, también se realizó un análisis para ver qué obstrucciones en Michoacán habían tenido y cómo habían afectado estos tiempos y las distancias de los recorridos para la empresa. Esto se hizo por varios años y bueno, hay años en los que se tiene un mayor impacto en las horas de demora y en los costos debido a los problemas sociales que hemos tenido en el estado de Michoacán y que obviamente en Morelia han sido más palpables. Y bueno, también se identificaron pues, en cuál es el horario de mayor afectación por el paso del tren, que en este caso es durante la mañana. En la tarde un poco menos, porque la población en la hora de regreso de la población para atravesar donde está la vía, ya es cerca de las 7 de la tarde, y en ese horario casi no pasa el tren. Pasa a mediodía en la mañana, a mediodía y por la noche. Y bueno, esto también, pues, tuvimos que hacer un estudio de la movilidad de la sociedad, considerando tiempos, distancia y horarios en el recorrido. Entonces, presento algunos de los resultados. En este caso son la imagen de la izquierda presenta cuánta distancia recorre cada una de las personas y en el gráfico de la derecha presenta el tiempo de traslado en minutos. De acuerdo a la gráfica de la derecha, si se fijan en la parte de inferior, presentamos los tiempos promedios que maneja el Implan en los recorridos, en estos recorridos dentro de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ariana, que es la primera del lado izquierdo,
En los kilómetros que ella recorre, de acuerdo al Implan, son 7 minutos lo que debe de tardar. Cuando no pasa el tren, el tiempo estimado de ella para trasladarse en ese mismo recorrido son 20 minutos, pero cuando pasa el tren, se dispara a 40 minutos. Entonces, ni siquiera está cerca de los datos promedios que maneja el Implan. El tiempo real de las personas en el de traslados cuando pasa el tren, pues, se ven afectados. Y bueno, considerando, la posibilidad de que hubiera rutas alternas, se hicieron una serie de puentes. Entonces, la gente decía que, bueno, nosotros no usamos el puente porque nos resulta el mismo tiempo. El recorrido que utiliza, la manera en cómo, pues, todos se concentran en el mismo lugar, que en este caso la avenida Michoacán, dicen: "Es peor, a veces es mejor a veces es mejor esperar". Y bueno, dice: "Era más tiempo que esperar a que se quitara el tren", ¿no? Entonces, esto nos habla que el de las rutas alternas versus el tiempo de traslado, pues, es mejor para la población, pues, quedarse ahí parados 40 minutos que moverse a la ruta alterna. En esta también análisis veíamos que estos puentes que se tienen, para mejorar la movilidad dentro de la ciudad, se generan un problema para la sociedad porque hay una mala planeación del puente. Es solamente para es vehicular, no es peatonal, entonces la gente sí tiene que esperarse a que pase el tren, porque no hay otra alternativa, solamente la movilidad vehicular es la que tiene esa otra alternativa. Entonces, toda la zona debajo de puentes, también está en muy mal estado, ¿no? No hay mucho cuidado, no hay aseo, y, pues, también la gente decía, la zona se ve, pues, un poco descuidada. Ante estas, situaciones, pues, también se le preguntó a la gente, desde su perspectiva, ¿qué soluciones darían para poder generar una convivencia sana entre estas 2 realidades? Un tren que tiene que ver con un territorio, en virtud de lo global, y una ciudad desde lo local que tiene que ver con una sociedad que transita diariamente por este lugar. Y uno de las soluciones parciales de convivencia que ellos decían es que deberían de buscarse maneras en que o salir más temprano o que el tren tenga ciertos horarios para cruce, es decir, que no pase a cualquier hora, sino que tenga horarios fijos para poder, transitar por la ciudad. La segunda solución fue que, esta estación de maniobras que tenemos en la ciudad de Morelia, no haga reparaciones o no haga cambios de vagones a la hora donde hay más tráfico, y que esto, lo hagan en la zona exterior a la mancha urbana o a la zona metropolitana de la ciudad, y esto iba a mejorar en mucho la movilidad y el transporte al interior. También, comentaron la posibilidad de generar proyectos sociales en puentes, es decir, debajo del puente aprovechar esas áreas para que no hubiera tanta delincuencia o se considerara un basurero, sino que hubiera zona de juegos o zona para hacer ejercicio o, es decir, que se haga un diagnóstico y se generen proyectos para la misma sociedad que está cerca de estos puentes. Y también, pues, que hubiera, normas y, para el tren, es decir, que no solamente sea, de buenas voluntades, sino que exista una normativa que se aplique y que haya sanciones para cuando estos no se cumplan. También, a la par de estas soluciones, desde la perspectiva gubernamental, se tenía planeado en algún tiempo hacer un tren a futuro con una propuesta vinculada con esta empresa ferroviaria que pasa por aquí, por Michoacán, y generar un tren de pasajeros. Este corredor ferroviario, obviamente iba a ser
exclusivamente para personas y sería a través de generar un trayecto de 21 kilómetros que estaría ubicado dentro de la zona urbana y que permitiría la movilización desde Cuitzeo hasta la Pátzcuaro, más o menos. Eh, y bueno, que el monto de inversión obviamente es muy elevado y la gente lo veía como muy lejano este proyecto, aunque ya se había mencionado pues en las páginas oficiales del gobierno. Ahora, ¿qué tendríamos que tener en consideración para lograr un tren de pasajeros? Dentro de este estudio que realizamos, pues teníamos que ver varias cuestiones. La primera era la velocidad, es decir, tener curvas abiertas, pendientes suaves y equipos avanzados. Porque si nosotros queremos traer vagones o maquinaria de la que está recién, algunos estudios mostraban que las vías actuales en su mayoría, no en su totalidad, pero en su mayoría no soportarían el peso por las condiciones que actualmente tienen las vías. Entonces, que habría que tener un cambio importante en estos trayectos para que pudiera darse esta velocidad. El segundo punto son los costes de traslado, es decir, tener un alto volumen de pasajeros en las rutas. Si es menor o si son pocos los pasajeros que van a utilizar esta ruta, pues el proyecto se vuelve inviable. Entonces, tenía que ser un costo de traslado que sí fuera viable. Otro punto serían las frecuencias de salida, es decir, que hubiera demanda de viajes constantes 24/7. Esto también nos va a ayudar al tema de los costos y que hubiera seguridad. Tecnología aplicada en el control y el mínimo de cruces posibles con carreteras y caminos en la ciudad, obviamente con toda su señalética adecuada, eh, siempre respetando los 15 metros a partir de la mitad de la vía férrea que ahorita se tienen en la normativa, considerar la visibilidad de los cruces, es decir, hasta 75 metros para tener una visibilidad correcta y obviamente tener las señales luminosas con su correspondiente soporte y el dispositivo para emitir el sonido cuando vaya a pasar el tren, así como la barrera que baja, ¿no? Y en esta estrategia ferroviaria, pues habría que tener diferentes fases, no solamente para la operación de la ciudad, sino en la red total. Entonces, en este proyecto que nosotros veíamos como una estrategia ferroviaria, tenía que haber desde el soterramiento y desviación hasta el tratamiento de bordes y la elevación de puentes. No tenía que ser un solo una sola estrategia, sino tenía que haber varias para poder solventar esta, vinculación con este territorio. Doctora, ¿podemos apurar a concluir para dar espacio a preguntas y comentarios? Claro que sí, muchas gracias. En términos de análisis de riesgo, también hicimos un estudio y también identificamos cuáles eran las necesidades que había que considerar para que tener este proyecto que fuera viable. También se hizo un estudio a través eh, de mis estudios de maestría y doctorado de por qué no existía el tren de alta velocidad en América Latina. Si en otros lugares sí se había podido dar, como en Bogotá, Lima, Quito, en Uruguay también. ¿Por qué México no había estas opciones? Y de hecho hay algunos estudios en otros países que también hablan sobre nosotros, ¿no? Y entonces daban una serie de argumentos. Aquí los puse algunos, uno tienes que ver con costos, otros por las distancias, la demanda de pasajeros, que existen pocos estudios en América Latina que hablen sobre el tema y muchos de ellos no consideran la parte social, aparte de los costos y también el tema que tiene que ver con la presencia del auto y el avión. Y entonces, estas opciones, pues tendrían que verse hacia esto, ¿no? Si transitamos hacia estos puntos, tomar decisiones que afecten no solo el presente, sino el futuro, eso nos va a ayudar mucho. Opciones que incluyan pasajeros, la intermodalidad y espacios públicos,
también es algo que no tenemos que olvidar. Considerar una sociedad multiescalar es algo imprescindible en todos los estudios que tengan que ver con trenes, sin dejar de considerar responder a lógicas globales y locales de la ciudad y el tren. Esto, con la ayuda de varios modelos de financiamiento, nos va a ayudar a transitar a esta alternativa. En la ciudad de Morelia, actualmente hay una propuesta de esto. Sumado a ello, el teleférico de Morelia, que permitirá hacer este cruce con miras hacia ayudar a toda esta población que no puede transitar por estos puentes vehiculares que mencioné anteriormente. Y bueno, aquí solamente manejo algunos desafíos. Es importante proponer modificaciones a la ley ferroviaria, realizar propuestas para la ley de arquitectura y entorno construido, es importantísimo, realizar estudios de actuaciones ferroviarias en entornos urbanos y sobre todo que todo esto tenga que ver con un debate social en torno a este problema, ¿no? Que actualmente se presenta. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Gloria Belén. Muy ilustrativa, buena la exposición. Nos acaba de decir muchas cosas que posiblemente no teníamos en la mira, ¿no? Es difícil tener un panorama nacional en estos temas. Pues bueno, si alguien quiere hacer preguntas, puede hacerlas por chat o puede hacerlas directamente. Voy a leer una primera pregunta de Joel Enrique Sánchez que dice, buen día, ¿existe relación alguna entre sus proyectos y el gobierno actual en afán de asesoramiento o consulta? Gracias, Joel Enrique Sánchez, periodista de Soluciones. Licenciada Karen Ruppel dice, muy interesante, muchas gracias, doctora. Pues la primera pregunta para usted, doctora, es si existe alguna relación entre sus proyectos y el gobierno. Actualmente no. Hemos querido, yo me he centrado mucho en la parte académica, pero el equipo con el que he trabajado ha estado muy cerca de la parte de gobierno y es ahí donde hemos tratado de acercarnos un poco, pero todavía no hemos logrado tener ese acercamiento, ese vínculo tan cercano que queremos. Pero la idea es que este proyecto, sobre todo los estudios que hicimos, se lleguen a conocer en la parte de gobierno para ver qué posibilidades podemos nosotros como academia ofrecer para la solución de esta problemática. A ver, entonces, Juan Márquez dice, sí, muy interesante, gracias por compartir toda esta información. Sin duda nos ayuda a comprender todos los retos de esta nueva política pública federal. Arturo Trejo tiene una pregunta. ¿Ya está operando el libramiento ferroviario de Morelia? ¿Esto se consideró en sus estudios? Todavía no existe un libramiento. Desde hace muchos años está el proyecto, pero en general, ni siquiera yo conozco de que ya exista un estudio a detalle de este libramiento. Se tiene como propuesta. De hecho, cuando se hizo en Guanajuato ese libramiento, Morelia también estaba dentro de esos estudios como posibles para realizarse, pero todavía no. De acuerdo. Jesús Ríos Aguilar dice, ¿cómo está la coordinación entre las autoridades municipales, estatales y federales con la empresa ferroviaria? Bueno, aquí yo creo que es importante comentar, la cuestión federal la atiende solamente la parte de, o sea, el vínculo de la empresa es solamente con el gobierno federal. En términos municipales y estatales es menor la relación. De hecho, la misma sociedad está en contra. O sea, está, es muy palpable el descontento que tiene la sociedad con este medio de transporte, que la mayoría de la gente está diciendo afuera el tren, o sea, desde hace muchos años. Entonces, una de las cosas que yo apuesto es, podemos aprovechar estas infraestructuras que ya tenemos para beneficio de la misma ciudad
y generar estos libramientos que pudieran ayudar. Yo creo que uno de los problemas más cercanos es que el tren hace maniobras aquí en la ciudad. O sea, se vuelve un, no es un tren de paso, es un tren que permanece a veces varado 40 minutos haciendo alguna maniobra. Y yo creo que ese es el incomodo de la misma sociedad, ¿no? Que haya tanto, que limite tanto la movilidad. Eh, Obras públicas, tienen una etiqueta Obras públicas, dice, buen día, esta presentación está muy interesante, ¿nos la pueden compartir? Yo creo que sí, no habría ningún problema. De acuerdo, entonces si quieren me la pasa después y ya yo se las comparto a los que están registrados en la sesión. Saludos a la doctora Belén, fue mi maestra en la facultad y justo el impulso debe ser entre la academia, los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, entre paréntesis pone Kansas City, y sociedad civil. Da gusto ver que desde la academia se impulse este importante tema y prioritario en materia social y de movilidad urbana. Eh, Jes- Jesús Ríos dice a la respuesta, gracias doctora Belén. Jimena López Huerta pregunta, ¿se han llevado a cabo mesas de participación ciudadana que busquen integrar a la población dentro del proyecto? Bueno, lo que yo tengo conocimiento es que se llevaron mesas cuando se iba a gestionar el primer puente, ahí a la altura de Tres Puentes, la colonia de Tres Puentes, y otro que acaban de crear más hacia el sur, que son dos entronques de la vía del tren. Entonces, para colocar este puente sí se tuvieron que tener mesas de trabajo con la población, pero creo que faltó un poco más de que dieran a conocer el proyecto, porque aunque se llevó a cabo el tren y que se permitió tener este tren, este puente ahí, hay mucha inconformidad por parte de la sociedad, porque dicen que no se les consideró. Entonces, yo creo que que este tipo de proyectos debe tener un trabajo muy arduo y no de unos meses, sino a lo mejor nos va a llevar varios años, em, considerar qué proyectos van a tener un mejor impacto para la sociedad y también para la empresa, para el tren, porque hay que recordar que este tren ahorita está concesionado, pero en unos años tenemos la posibilidad de que ese tren vuelva a tener una función tanto de pasajeros como de transporte de mercancías. Entonces, estamos como en el tiempo justo, es más, creo que ya estamos en el límite, pues para estar haciendo proyectos que tengan que vincular la sociedad con la parte urbana de la ciudad y que obviamente ver qué beneficio puede seguir teniendo este medio de transporte que si bien es del siglo XIX, pues todavía atraviesa por nuestras ciudades y no solamente Morelia. Hay muchas ciudades como ciudades intermedias a lo largo del país que tienen esta misma consideración o esta misma realidad. Eh, Buen día. ¿Cree que el descontento social se debe en parte también por el impacto ecológico? Como se decía con el Tren Maya, Yareli Díaz, estudiante de arquitectura. Yo creo que sí hay un impacto. Toda nueva infraestructura o arquitectura que se genere o equipamiento tiene un impacto. Pero yo creo que este impacto se dio más en el siglo XIX. En la actualidad yo creo que este impacto se está generando por el tema de movilidad. Entonces hay que atender ese problema ahorita. Y en el caso del Tren Maya, obviamente sí se tiene un impacto en términos ambientales porque es de nueva creación y está alterando ahorita zonas pues que ecológicamente estaban sanas y ahorita ya no. Entonces, yo creo que podemos todavía aprovechar esta red tan importante que tiene México en términos ferroviarios y no desaprovecharla. López Díaz Ismael dice, hola, el tren es el medio económico para mover a la gente, carga y es más eficiente. Saludos.
Durán Ruiz Elizabeth, buen día. ¿Suben alguna plataforma estas ponencias? Gracias. Respondieron aquí en el chat, se comparten en unos días después de la ponencia en el canal de YouTube del PUEC, así que si se perdieron parte o la sesión, las pueden ver ahí. Oscar Julián López Rincón, muy interesante tu ponencia, doctora Gloria. Esta va a ser la última pregunta que voy a leer para que pasemos a la otra ponencia de Durán Ruiz Elizabeth. ¿El sistema ferroviario, aún con sus aspectos negativos, puede ser de beneficio social como en Europa? Yo creo que sí. Yo creo que todavía podemos tener beneficios de este medio de transporte. Creo que es importante no solamente ver un aspecto como es el urbano. Yo creo que tenemos que ver el sistema ferroviario como un sistema complejo. Es decir, todo lo que afecta a lo que es el territorio, lo urbano, lo social, lo económico, incluso cómo se va a gestionar las aportaciones desde el gobierno, desde los 3 niveles de gobierno, la misma empresa ferroviaria, la misma sociedad, cómo va a participar. Yo creo que este sistema, si lo entendemos como eso, como algo complejo, eh, y se investiga así y se analiza así, se le puede dar una solución más viable, porque la mayoría de las veces o la mayoría de los estudios lo han visto como un sistema de transporte que tiene nada más relación con la parte urbana. Y yo creo que no, yo creo que tiene que ver con muchos elementos, incluido lo ambiental, y que sí puede tener un beneficio social. A lo mejor no a la escala de Europa, porque no tenemos las mismas condiciones, ni el mismo territorio, ni las mismas condiciones ambientales, pero yo creo que sí podemos todavía tener un beneficio, para la misma ciudad, para el mismo territorio y para la misma población. De acuerdo, pues muchas gracias, doctora Gloria Belén. Pasamos a la siguiente ponencia que está a cargo del maestro Rafael Antonio Suárez Castillo. Su ponencia se llama El ferrocarril como catalizador territorial, redes, actores y nuevas centralidades. El maestro Rafael Antonio Suárez Castillo es maestro en urbanismo y ordenamiento territorial, maestría en sociología urbana, es docente de arquitectura en la Universidad del Valle de Puebla, Universidad de América Latina y Universidad de Ciencia y Desarrollo. Pues la misma dinámica, anda por ahí, maestro, sí, ya lo veo. Entonces, la misma dinámica, la ponencia y después vamos a preguntas, comentarios, charla con el público. Adelante, maestro. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar justamente sobre el tren, ¿sí? Como catalizador de territorios, y yo, bueno, les voy a mostrar el caso de Francia, justamente. No, ya que, bueno, como sabemos, en Francia el ferrocarril, bueno, es un medio de transporte bastante importante. Para esto, bueno, vamos a tocar rápidamente los siguientes temas, ¿no? La red férrea francesa, la importancia del tren, el tren y los desplazamientos, ¿no? De lo nacional a lo local. Y vamos a analizar un caso concreto que es el de la reapertura de la línea Avignon-Carpentras. Está hablando sobre el territorio, los desafíos, ¿no? Los actores y la gobernanza, y justamente cómo el tren fue este elemento, ¿sí? Para el desarrollo de los territorios que atravesamos. Y bueno, terminaremos con algunas lecciones para México. Bueno, como antecedente, la red de trenes de Francia, bueno, empieza desde los 1827, ¿sí? Con la primera apertura de la línea que comunicaba Saint-Étienne y Andressieux. Posteriormente, en 1938, se crea la Sociedad Nacional de Ferrocarriles de Francia, que unifica todas las compañías privadas que ofrecían el servicio de tren. Siguiente hito en esta línea de tiempo tenemos que en el 81, pues se inaugura lo que es el TGV, ¿no? El tren de gran velocidad. Sí, y bueno, pues a lo largo, ¿no? Justamente desde 1827 hasta el siglo pasado, a mediados,
antes de las primeras guerras, pues la red de trenes llegó a alcanzar 43.600 kilómetros de extensión. ¿Sí? Sin embargo, justamente en este mapa que tenemos aquí, tenemos del lado derecho la red actual, ¿no? Que son 27.600 kilómetros, lo que nos da 16.000 kilómetros de tren, bueno, de vías férreas menos. ¿Sí? Esto obviamente, bueno, pues como en muchos de los países, se debió a que pues el automóvil adquirió pues, un papel muy importante en lo que es los desplazamientos, sobre todo entre ciudades, estados, y obviamente, bueno, también el desarrollo del avión, ¿no? La importancia del tren en Francia. Actualmente, bueno, se transportan 5 millones de pasajeros diarios, se transportan también 300.000 toneladas de mercancías diarias, ¿sí? Pero, sin embargo, obviamente, pues el tren es un medio menos contaminante, contaminamos menos, 9 veces menos, ¿sí? Y se consume 6 veces menos energía, ¿no? Que en los otros medios de transporte, tanto de pasajeros como de mercancías. Y, bueno, no nada más es cuestión de costos, de energía y de contaminación, sino, bueno, también el espacio que ocupa el tren, ¿no? En la imagen de la izquierda tenemos justamente, ¿no? A nivel nacional, que, bueno, pues las vías férreas ocupan 87.000 hectáreas de superficie, mientras que las vialidades, ¿no? Las autopistas, los caminos estatales, regionales, etcétera, ocupan más de 1.230.000 hectáreas. Y entonces, en la imagen de la izquierda, justamente, vemos, ¿no? Que una línea, ¿no? de tren, así de dos sentidos, ocupa 15 metros de ancho. Una autopista de dos vías, de dos carriles, ¿no? De los dos sentidos, 28 metros, y ya una autopista, ¿no? Que tiene 13 carriles, bueno, 35 metros. Entonces vemos justamente que pues el tren tiene muchas ventajas en lo que corresponde a pues el desarrollo, ¿no? Y la ocupación de la superficie. Aquí una breve tabla, sí, que nos muestra justamente el consumo, más bien la contaminación que se genera en estos medios de desplazamiento, tanto desde el uso, su fabricación, su mantenimiento, etcétera. Y vemos justamente, ¿no? Del lado izquierdo que pues los trenes sí son los que menos producen CO2 en todas las partes del uso, la fabricación, el mantenimiento. Sí, y entre estos, por ejemplo, el tren de alta velocidad es el más ecológico. ¿Sí? Y bueno, eso en cuanto al contexto. Ahora vamos a hablar sobre la red férrea nacional. Entonces decíamos que tienen casi 43.000 kilómetros, bueno, perdón, 27.000 kilómetros de vías férreas, de los cuales sí tenemos 2.300 que son de líneas de alta velocidad, ¿no? Entonces esta línea de alta velocidad nos permite comunicarnos, ¿no? Con muchas de las ciudades, principalmente en lo que corresponde a las del norte, ¿no? La región de París, de la isla de Francia, y además de que aquí lo vemos, ¿no? Podemos conectarnos también con otros países a través de lo que es la red de alta velocidad. Entonces, el tren se ocupa para desplazamientos, ¿no? Bastante largos, ¿sí? Se ocupa también en lo que es a nivel regional, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra justamente cómo se conectan, ¿no? Los diferentes poblados, ¿no? Del departamento de los Altos Alpes de provincia, ¿sí? Al sur de Francia, en el que, bueno, pues las ciudades principales de este departamento se conectan con otras ciudades medias, poblados más pequeños, o se explica también lo que es la conexión hacia las otras departamentos y regiones de lo que es el sur de Francia. ¿Sí? También tenemos, por ejemplo, aquí ya una escala más pequeña, ¿sí? Esta es la metrópolis de Aix-Marseille-Provence, que es la metrópolis más grande por superficie de Francia, y más aún que la de la isla de Francia, ¿no? De la región de París. Ya que esta zona metropolitana, ¿sí? Abarca prácticamente la superficie de un departamento,
entero, salvo por esta parte de aquí, ¿sí? Y aquí justamente vemos, ¿no? Que hablamos de una zona metropolitana, pero es una zona metropolitana que tiene áreas naturales, que tiene áreas agrícolas, que tiene zonas industriales, que justamente, ¿no? Observamos en este mapa, aquí observamos en rojo, se encuentran pues las manchas urbanas, y justamente el objetivo, ¿no? De considerar el tren como un medio de transporte dentro de la misma metrópolis, ¿sí? O de la zona metropolitana, o hasta a nivel local, no hasta a nivel municipal, ¿sí? Es algo que se debe de tener en cuenta, ya que, pues en muchas ocasiones, sí, pues es más rápido llegar en tren que en automóvil, ¿no? O a veces hay accidentes, o hace algunos meses, por ejemplo, en esta zona justamente, hubo un incendio al sur del aeropuerto de Marsella, y obviamente, bueno, pues se cerraron las autopistas, etcétera, ¿sí? Y el tren en muchas ocasiones fue este medio que todavía seguía circulando, ¿no? O con menos perturbaciones, y esto justamente garantizaba que la gente de la metrópolis, ¿no? Que va a Marsella o a los otros polos que vemos aquí urbanos de actividades e industriales, pudieran desplazarse. ¿Sí? Algo que podemos observar aquí también es que eh, la tarifa del tren, por ejemplo, cuando hablamos a nivel metropolitano, ¿sí? En muchas ocasiones en las metrópolis de Francia se considera dentro de lo que es el abono mensual del transporte. Y aquí justamente lo vemos, ¿no? Estas líneas que vemos aquí, el azul, la amarilla y la naranja, muestran las tarificaciones que hay de una zona a otra. Y justamente pues hay personas que, por ejemplo, estudian en Aix-en-Provence, pero viven en Marsella. Hay personas que o van al aeropuerto, o que trabajan en Miramas, o que trabajan en el nuevo puerto industrial en Fos-sur-Mer, que viven en Marsella o en otras de las zonas de la metrópolis, y utilizan el metro, perdón, el tren como un modo de desplazamiento, ¿no? Pendular. O sea, van y regresan en el tren, ¿sí? Y la importancia justamente de considerar al tren como un catalizador, ¿no? Del desarrollo urbano es que el tren está contemplado, ¿sí? Para conectarse con las redes metropolitanas o municipales de transporte. Aquí, por ejemplo, vemos, está en la misma zona, ¿sí? Esta línea, que por ejemplo nos conecta de Miramas con Marsella. Sí, aquí en los puntos blancos representan las estaciones. Sí, entonces, esta zona, al estar en una zona bastante montañosa, sí, todos estos pueblos se encuentran, ¿no? En las laderas de las montañas junto al mar, lo cual, por ejemplo, dificulta un poco su acceso por carro en cuestión de tiempo, ya que las autopistas que los conectan, pues vienen por acá, y ya después hay pues las salidas locales, y por ejemplo eso hace generar bastante trayecto para los automovilistas. Entonces, el tren, por ejemplo, es un medio de desplazamiento bastante importante, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esta estación de aquí, la de Euromediterránea, que es uno de los proyectos de renovación urbana más importante de Europa. Se habilitó justamente una estación cerca de la zona de negocios, ¿no? Que es la zona que tenemos aquí, ¿no? En esta zona donde se generan todo lo que son los corporativos, hoteles, los centros de convenciones, los museos, etcétera. Ahí justamente se habilitó una estación de tren para que, bueno, pues las personas que justamente vienen de fuera de Marsella puedan llegar, ¿sí? Directamente a sus trabajos. Y si no, en todo caso, aquí lo vemos, aquí está el lugar que les digo, pues tenemos, ¿no? Una conexión muy importante con lo que es la red local de transporte, ¿no? Podemos conectarnos con el tranvía, podemos conectarnos con el metro, podemos conectarnos con los BRT, ¿sí? Incluso con las naves los barcos que conectan el centro de la ciudad con sus extremos norte y sur. Bueno, justamente, ¿no? Aquí tenemos esta estación que les comentaba, ¿no? Aquí está la vía férrea, se habilitó justamente junto a los desarrollos de los centros de negocios, hoteles, etcétera,
para que la gente, sí, que viene sobre todo por trabajo, tenga un acceso rápido y eficaz a sus áreas de trabajo sin necesidad de haber tomado su automóvil. Sí, y vemos que, bueno, pues esta estación, por ejemplo, está muy bien integrada, no tenemos que está el camino que te lleva, ¿no?, desde otras zonas, ¿no?, urbanas. Sí, los accesos, las escaleras, obviamente es completamente accesible, hay ascensores, ¿sí? Está la máquina que te vende los boletos en caso de que no tengas tu tarjeta de chip, ¿no?, con tu abono mensual, etcétera. ¿Sí? Aquí, bueno, nos vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Este se encuentra en la ciudad de Toulouse. En este caso, por ejemplo, tenemos que se está contemplando, ¿sí?, la creación de una línea férrea que conecte, pues, estos pueblos a lo que es, pues, la ciudad de Toulouse. ¿Sí? Y lo importante es que, bueno, pues estamos proponiendo que haya un tren que te lleve a Toulouse, pues obviamente vamos a prever también, justamente, ¿no? De que pues la gente no nada más llegue a la estación central y que de ahí a ver cómo se desplaza, ¿no? Aquí vemos justamente que la línea, ¿sí?, se integra justamente aquí con el metro de Toulouse, ¿sí?, con la línea amarilla, que se integra con la línea roja, y aquí podemos observar que son las líneas férreas existentes. Sí, obviamente, bueno, estamos hablando que son proyectos, ¿no?, de varios decenas de kilómetros de la vía férrea, y son proyectos que se llevan en varias fases. Por eso aquí podemos observar, ¿no?, la primera fase, pues obviamente es la más cercana a la ciudad de Toulouse, y así van a ir avanzando. Justamente porque pues se busca que la infraestructura desarrolle el territorio. Y como lo vamos a ver en el caso siguiente, que es el de la línea Avignon-Carpentras. Esta línea es algo particular, ya que se cerró, sí, a finales de los 70s, allá en el sur de Francia, entre la línea bueno, que va de la ciudad de Aviñón a la ciudad de Carpentras. La podemos ver aquí. Entonces, esta línea, bueno, tuvo su importancia el siglo pasado, ya que, bueno, era el medio de transporte principal entre esta ciudad, los pueblos, hacia Aviñón. Sí, pero bueno, con el desarrollo de las autopistas, de la priorización que se daba al automóvil, ¿no?, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues la línea férrea empezó a caer, pues, en usuarios. Entonces, lo que provocó su cierre en los 80s, pero ahora sí, con todo lo que es la cuestión de la sostenibilidad, las nuevas leyes ambientales que hay en Francia, en las que se busca privilegiar los medios de desplazamiento suaves, ecológicos, ¿sí?, es que pues la reapertura de esta línea férrea justamente fue un punto muy importante para la región, ya que, pues, por ejemplo, ahorita que ya está en servicio, conecta la ciudad de Carpentras al centro de Aviñón, es menos de 30 minutos, siendo que las personas que utilizan el automóvil, obviamente por todo el tráfico que se hace, sobre todo en las horas pico, pues llega a tener el 50 o a veces hasta el 100% de desperdicio, ¿no?, en su tiempo, al hacer los desplazamientos, sobre todo en lo que es Aviñón y Carpentras, ¿sí? Pero bueno, pues aquí vemos justamente, ¿no?, el territorio en cuestión, Aviñón, los municipios que atraviesa, el desarrollo, ¿no?, de la mancha urbana, ¿sí?, ya que comentaba, bueno, la vía férrea era muy importante, ¿sí?, hasta los 1900, aquí vemos la mancha urbana cómo fue creciendo, acompañando justamente el desarrollo de la vía férrea. Pero bueno, lo importante de esta línea justamente es que, bueno, pues los intercambios poblacionales que hay entre las dos ciudades principales, que son Aviñón y Carpentras, eran muy importantes. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos en naranja, ¿no?, todas las personas que salen de Aviñón, ¿sí?, y todo en verde todas las que entran. Entonces vemos que salen muchas personas de Aviñón hacia los otros municipios, atravesados uno por
la línea férrea y, bueno, las personas que llegan justamente a trabajar a la universidad, ya que ahí hay una universidad bastante importante. Sí, aquí, bueno, ya tenemos con unas gráficas justamente, ¿no? La evolución de estos desplazamientos que había, ¿sí? Desde Aviñón, ¿sí? Y salidas, eh, más bien los desplazamientos de los municipios hacia Aviñón y las llegadas desde Aviñón, ¿vale? Entonces, como vemos, es un desplazamiento de personas bastante importante, por lo que la red férrea se decidió que se reabriera lo que es el tráfico o tránsito de pasajeros, ya que la línea férrea seguía funcionando, pero era principalmente para el transporte de mercancías. Y entonces, aquí observamos, no, parte de los desafíos que, bueno, se buscaba justamente que, bueno, vamos a reabrir la vía férrea. Esto va a generar, obviamente, bueno, una expansión urbana en muchos de los lugares donde se va a reabrir las estaciones, pero pues tenemos un territorio que es complejo, ¿no? Que es bastante diverso, que por ejemplo tenemos todo lo que son las zonas agrícolas, los parques naturales, las zonas de conservación, que justamente se tienen que tener en cuenta para su conservación y obviamente para que el proceso de urbanización que siguió más bien a la reapertura de esta línea férrea, pues los tuviera en cuenta y los respeta. ¿Sí? Ahora, hacemos un pequeño pausa sobre la línea, pero vamos a hablar sobre algo muy importante, que son los actores. En el caso de la línea de Aviñón Carpentras, ellos se organizaron a través de lo que se denomina un contrato de eje. Un contrato de eje es un dispositivo, sí, es un contrato de palabra, ¿no? Que hacen todos los actores territoriales que podemos tener aquí, que van desde la región opaca, la región del sur, la SNCF, el Estado francés, los municipios, las zonas metropolitanas, las agencias las autoridades, perdón, que generan y gestionan el transporte, sobre también la toma en cuenta de los documentos de planificación, el SCOT, que es un plan que se genera a nivel regional, que puede o no, o más bien, o va más allá a veces de lo que es la zona metropolitana, a veces reúne a 2, 3 zonas metropolitanas justamente para que haya esa coherencia territorial entre las zonas urbanas. Y bueno, también tenemos la parte de los departamentos, las agencias de urbanismo y otros organismos que participan en lo que es la creación de este tipo de proyectos, que es sí la reapertura de, en este caso, la línea del tren, ¿sí? Pero, pues, el tren, el transporte va a generar movimiento. Esto obviamente requiere que, pues, la planeación territorial o urbana, ¿sí? Se realice en consecuencia a este nuevo modo de transporte que va a haber, o en este caso de Aviñón, que se va a ofertar de nuevo, ¿sí? Algo importante que hay que tener aquí es este elemento que está aquí, que después lo voy a mostrar más a detalle, que es una empresa paraestatal, ¿sí? Que los hay desde el nivel local, metropolitano, estatal, regional, etcétera, que se encarga, por ejemplo, de hacer reservas territoriales que están previstas, ¿sí? Que se desarrollen proyectos urbanos. Y entonces esta empresa, por ejemplo, estatal, compra terrenos cerca de las estaciones o los paraderos de autobuses, en caso de que hablemos de BRTs, por ejemplo, para que se desarrollen los proyectos urbanos. Y justamente, pues al desarrollar el tejido urbano, al desarrollar las actividades, la atractividad, ¿no? Del territorio, pues el sistema de transporte tuviera la demanda, perdón. ¿Sí? Justamente dispositivo, que es el contrato de eje que les mencioné, bueno, pues tiene 5 fases principales, que es el diagnóstico, ¿sí? Del territorio, la firma del contrato, comentaba, es un contrato de palabra entre los actores territoriales, principalmente
públicos, ¿sí? Pero también privados, ¿no? Desarrolladores inmobiliarios, ya que, bueno, pues para que haya el desarrollo de esta infraestructura masiva de transporte, pues debe de haber, decíamos, ¿no? Una demanda y una oferta. Se genera la demanda, ¿sí? Y la oferta con este tipo de dispositivos. Entonces, se firma justamente el contrato en el que cada actor territorial dice, bueno, yo voy a hacer mi parte, la autoridad de transporte dice, bueno, yo voy a reabrir la línea, junto con el apoyo de la Sociedad de Trenes Nacionales, junto con el apoyo de las áreas metropolitanas para que gestionen, ¿no? La conexión ya local o metropolitana con la estación del tren, ¿sí? Y los desarrolladores inmobiliarios dicen, bueno, pues nosotros nos comprometemos a generar más vivienda, ¿sí? A generar lugares de trabajo, ¿sí? Y obviamente, pues esto responde a intereses regionales, si no se hace, o más bien se gestiona no tanto con la burbuja inmobiliaria, ¿no? Y de que, bueno, se va a abrir el tren y ya todos no compramos. Obviamente hay muchas negociaciones que se tienen que hacer, y justamente por eso es que, por ejemplo, esta agencia paraestatal que les comentaba, que hace reservas territoriales, es muy importante, ya que, por ejemplo, la ley francesa establece un derecho a los municipios de que tengan una prioridad de compra sobre pues sobre las propiedades, ¿no? Que ellos consideren pertinentes, ¿sí? Principalmente las que se encuentran cerca de las estaciones de transporte masivo. Entonces, por ejemplo, ahí esta empresa compra el terreno, los terrenos, justamente, y ya posteriormente cuando el municipio tiene los recursos para comprárselas a ella, pues se los compra, o en muchas ocasiones ni siquiera los compra el municipio, sino que le dice a la empresa paraestatal, le dice, bueno, aquí está el desarrollador inmobiliario, se comprometió a tales vivienda, a tantos metros cuadrados de vivienda, de oficinas, de trabajo, etcétera. Y bueno, pues se los vas a vender a ellos porque pues ya tienen ese compromiso con nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya la autoridad de transporte, obviamente dependiendo, ¿no? Del desarrollo urbano que se hace, pues ya va, para así llegando el servicio de transporte. ¿No? Aquí hablo en general, ya que, bueno, este sistema del contrato de eje se ocupa mucho en Francia, no nada más para las zonas de vías férreas, sino para donde están los metros, los tranvías, los metrobuses, etcétera, justamente para que el desarrollo de la línea de transporte masivo vaya acompañando de un desarrollo urbano que garantice justamente su eficiencia bueno, casi independencia económica. ¿Sí? Entonces, ya que está esta firma de contratos, tenemos, bueno, se hacen los estudios de operaciones, se hace la construcción y se pone en marcha un servicio, y obviamente pues hay un proceso de seguimiento, de evaluación de lo que es el contrato de eje, para ver, bueno, si hay cosas que ajustar, por ejemplo, si el desarrollador inmobiliario se atrasó, bueno, pues la autoridad que gestione el transporte, bueno, pues ya puede ir un poco más lento en lo que es el desarrollo de transporte, ¿no? Porque pues de nada le va a servir a la autoridad de transporte de pues generar ya de una vez toda la línea férrea si no va a haber la demanda suficiente, ¿no? Ya sea de personas que viven, trabajan o se mueven por diferentes actividades. Entonces, justamente aquí se hacen todas las evaluaciones y ajustes necesarios, y ya posteriormente se decide, bueno, pues todo está funcionando bien, ya existe la densidad de población, de actividades suficiente para que la línea de transporte funcione al 100, o mejor aún, no tuvimos demasiado éxito que ya se está saturando, entonces vamos a ver la posibilidad de que pasen más trenes seguido o autobuses, o en el caso, por ejemplo, de si estuviéramos hablando de un metrobús y ya se saturó mucho, bueno, pues pasa al siguiente nivel, ¿no? Ver, ¿no? Que se haga una línea de tranvía complementaria, por ejemplo. Entonces, este contrato de eje, la verdad, es un instrumento
de desarrollo territorial bastante importante, ¿no? Entonces, regresando ya concretamente a lo que es el caso de Avillén Carpentras, aquí vemos justamente las líneas férreas. Sí, las que están en verde claro son las vías férreas tradicionales, y las que están en un verde más oscuro son las de alta velocidad. Sí, las de alta velocidad, por ejemplo, conectan a Aviñón a París en menos de 3 horas. No estamos hablando que son más de 700 kilómetros. ¿Sí? Y un aspecto muy importante justamente para darle prioridad al tren, por ejemplo, en el 2023, 23 de mayo, sí salió una ley, por ejemplo, que prohíbe, o más bien, anula ya los vuelos interiores en Francia cuando hay una alternativa férrea, sí, menor a 2 horas y media. ¿Sí? Que bueno, no es como que fueran la mayoría de las líneas, sí fueron pocas, pero justamente no hay esa voluntad política, sí, de priorizar el tren. Aquí, bueno, vemos la mancha urbana actual de lo que es la vía férrea y su territorio. Y aquí, bueno, justamente tenemos imágenes de lo que son los documentos del análisis que se hizo. Entonces se contempló justamente lo que es la línea férrea, esta imagen, esta línea punteada que vemos que va siguiendo la línea férrea, es la zona prioritaria que tienen los municipios para el desarrollo urbano. Pues para garantizar justamente, ¿no?, que conservemos las zonas naturales, las agrícolas, etcétera. Bueno, vamos a focalizar justamente la expansión urbana, ya sea de vivienda, de industria, de lo que sea, en ese perímetro. Vamos a previsar. Y justamente, bueno, aquí hay un zoom, por ejemplo, tenemos el de la comuna de Montón, en donde, bueno, vemos la vía férrea, la estación, ¿sí? Y el tejido actual que estaba cuando se hicieron lo que es los estudios, ¿no? Vemos la zona urbana, ¿sí? El centro de la ciudad, las zonas industriales, las zonas naturales y agrícolas, ¿sí? Las zonas destinadas a la expansión urbana, que justamente se hicieron a todo lo largo de lo que es la vía férrea, justamente para ver más a detalle estos lugares en los que podemos potencializar, ¿no?, el desarrollo urbano. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen del documento de urbanismo que se llama el SCOD, el Esquema de Coherencia Territorial, que les mencionaba hace rato, que es un documento que analiza, ¿no?, los desafíos territoriales y las prioridades en cuanto es principalmente al desarrollo sostenible, la conservación del ecosistema y obviamente el transporte. Y aquí vemos justamente, está la estación, por ejemplo, está el perímetro, ¿sí?, que se considera para el desarrollo de los proyectos. Se marca, por ejemplo, la conexión, ¿no?, de las zonas periféricas de esta población hacia lo que es la estación del tren, ¿sí?, y las zonas a desarrollar. Aquí vemos, sí, de igual forma, ¿no?, está la estación, bueno, es más como una parada, ¿no? No es una estación meramente dicha, donde está, bueno, se ve todos los desafíos territoriales, ¿no?, y las prioridades que hay que desarrollar. Entonces tenemos el centro histórico, tenemos la estación y el territorio, el tejido urbano existente, las zonas urbanas, ¿no?, e industriales, cómo se pueden conectar, no nada más a través de lo que es el sistema vial, sino con el tren. Y aquí vamos justamente, no haya algo más detallado, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, que está la estación, ¿sí? Para la estación se considera un radio de 800 metros, ¿sí?, en el que la gente, ¿sí?, va a poder llegar a la estación del tren sin ninguna dificultad. Sí, aquí si se fijan tenemos que pueden tomar 5 minutos a pie, 10 minutos, 15 en bicicleta, etcétera. El amarillo es a pie y luego aquí tenemos en bicicleta, ¿no? Entonces justamente se analiza cómo podemos poner a la estación de tren
como un lugar estratégico para los desplazamientos, ¿sí? No solamente locales, sino para conectarse con pues el resto de la región, ¿sí? Aquí vemos, ¿sí?, otra imagen que nos muestra otro municipio justamente con igual estas distancias que lo separan de lo que es la estación, ¿sí? En este caso son a pie, la anterior era una bicicleta, estos son a pie, ¿no? Entonces la distancia que recorren las personas, 5 minutos, y esto se hace con el objetivo justamente de localizar los lugares y pues para priorizar, ¿no?, el desarrollo urbano. Aquí, posteriormente, tenemos justamente, ¿no?, la estación, tenemos el radio de 800 metros para lo que es el desarrollo urbano, y en verde, por ejemplo, tenemos todos estos terrenos, ¿sí?, que se puede potencializar el desarrollo. Sí, que se pueden, ya sea que son zonas con muy baja densidad y se pueden redensificar, son lotes baldíos, son zonas industriales que a lo mejor ya están desafectándose, son zonas que podemos justamente reutilizar para construir la vivienda social que necesitamos o el resto de la vivienda, sí, obviamente de forma vertical, edificios de 4, 5, 6 niveles, ¿sí? Y entre más cercanos estamos de la estación, pues obviamente pues debe de haber mayor densidad, tanto construida en actividades, para que justamente la estación se convierta en lo que es, pues, el corazón de la ciudad, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Partiendo de la movilidad como desarrollo urbano y el desarrollo tanto económico del territorio. En la misma zona, y aquí ya tenemos imágenes de lo que son el proyecto que se planea para la estación. Aquí lo tenemos en esta X, está la estación, y justamente se ubicó, como lo podemos ver en la anterior, esta zona, ¿sí?, que pues era la que tenía mayor terreno disponible. Y aquí justamente es donde se tiene contemplado lo que es el proyecto del barrio de la estación. Sí, entonces el barrio de la estación está aquí al centro, y justamente la línea azul nos dice, bueno, aquí tenemos un radio de 300 metros, 5 minutos a pie, de este barrio, y obviamente pues tiene que estar la estación que está aquí en la parte de arriba de la estación, ¿no?, la vía férrea. Sí, la conexión que va a haber obviamente con el resto del municipio, del tejido urbano existente, ¿sí?, tanto en vialidades primarias y secundarias. Y aquí, justamente, ¿no?, les mencionaba, tenemos esta empresa paraestatal, ¿no?, que se encarga de las reservas territoriales. Y aquí, por ejemplo, vemos que este establecimiento ya compró, ¿sí?, muchas de las parcelas estaban vacías o subutilizadas. Y en amarillo, por ejemplo, tenemos la propiedad del municipio. Entonces, es muy importante, por ejemplo, esta entidad, ya que ellos justamente se encargan de reservar esos terrenos para proyectos prioritarios, ¿no? Y así evitemos, ¿no?, el gran problema que tenemos, bueno, en muchos lados del mundo, pero en México lo vemos, yo que bastante palpable, ¿no?, lo que es la burbuja inmobiliaria, ¿sí? Y aquí, bueno, misma zona, vemos justamente, ¿no?, cómo se están analizando los lugares, ¿no?, en verde, las manchas en verde, son esos lugares, por ejemplo, en los que se tiene que conservar la vegetación, obviamente, pues para garantizar que el tejido urbano tenga áreas recreativas, áreas verdes, sí, por donde se van a hacer, por ejemplo, las líneas verdes, se van a hacer las conexiones, ¿no?, de esta gran zona con el resto de la ciudad, las demás calles, etcétera, ¿no? Entonces vemos que justamente, ¿no?, hay ese trabajo, ¿sí?, de analizar bien el contexto territorial, de los desafíos, del desarrollo económico para generar este tipo de proyectos, ¿sí? Y otro aspecto ya muy importante, por ejemplo, de esta línea, que la tenemos aquí en amarillo, que se une con la línea que estaba funcionando en ese tiempo, es que no nada más se buscó la conexión con la estación central de Aviñón y las otras estaciones
del norte, etcétera, sino que aquí en la parte inferior izquierda vemos, se encuentra también la estación del tren de alta velocidad, ¿sí? Entonces se buscó justamente que esta línea sí llegara en una primera etapa al centro de Aviñón, ya que pues, los desplazamientos pendulares eran muy importantes, pero también se extendió a lo que es a un costado de la línea de alta velocidad para que justamente las personas tuvieran esa posibilidad de llegar hasta la estación de alta velocidad en transporte público. Y no nada más en tren, sino que obviamente se reestructuró en el caso de la zona metropolitana de Aviñón, las redes de transporte público para que pues algunas pudieran llegar a la estación eh, directamente o, por ejemplo, llegaran a alguna de las estaciones, la del centro, y de ahí podrían tomar el tren, ¿no? Lo que les iba a costar un pasaje regular, o en este caso, si ya tienen su abono mensual, pues no les iba a costar nada porque ya están incluidos estos trayectos locales, ya sean municipales o metropolitanos, dentro de sus pases de transporte. Y en el caso justamente de Aviñón, de la línea de alta velocidad, aquí la vemos, y la estación, justamente, o sea, se busca justamente el desarrollo urbano. ¿Sí? En este caso se está privilegiando una zona de actividades, ¿sí? Industriales y comerciales, para pues aprovechar justamente los terrenos férreos que se estaban desafectando. Y bueno, muy importante también la conservación, ¿no? De los espacios naturales y agrícolas, ya que pues este tipo de desarrollo urbano que se realiza se hace pues a través de un modelo sostenible de la densidad. ¿Sí? Entonces, ya para terminar, ¿qué lecciones podemos aprender en México? Bueno, pues primero que nada, entender que el tren es un modo de desplazamiento eficaz. Sí, no nada más hablando a nivel nacional o conexión entre estados y ciudades, sino hasta a nivel metropolitano, ¿sí? Ya que tenemos ciudades y zonas metropolitanas bastante extensas. Otro aspecto muy importante es la gobernanza, ¿sí? Ya que pues es muy importante que todos los actores territoriales, y que por ejemplo en Francia son muchos más, tienen una escala metropolitana que nosotros no tenemos, o la tenemos nada más de acuerdos, ¿no? De palabra. Allá es un nivel metropolitano, ¿no? Estructurado y con sus recursos propios, entre ellos el desarrollo urbano y el transporte, lo que es el desarrollo del transporte público y el desarrollo urbano se hace a nivel metropolitano, justamente para evitar aberraciones en las que un municipio genera una ciclovía y de repente se corta, ¿no? Porque ya empezó otro municipio y ya no sigue la ciclovía. No, y obviamente también para garantizar que los equipamientos importantes, centros culturales, escuelas, se distribuyan, ¿no? En toda la zona metropolitana y evitar, por ejemplo, que la ciudad principal sea la que tiene todo y las ciudades o pueblos cercanos se conviertan en dormitorios, ¿no? Otro aspecto importante son las políticas públicas que impulsan justamente el tren y los medios de desplazamiento masivos, ¿sí? Con políticas públicas también, por ejemplo, tienen allá en Francia lo que se llama el impuesto del transporte, que es un impuesto que pagan las empresas, ¿sí? Que va de entre el 0.7 y el 1.8%, que lo pagan directamente a la zona metropolitana para el desarrollo del transporte público. ¿Sí? Y bueno, también otro aspecto es la ubicación estratégica de la línea férrea y de las estaciones dentro del territorio. Ya lo vemos, no nada más es un lugar para llevarnos a otras ciudades, a otros estados, es un lugar que, si bien planeado, se puede convertir en un polo de actividades importante dentro de los territorios. Y bueno, otro aspecto importante es la integración, ¿no? Con las redes de transporte metropolitanas y locales, ¿sí? Y tener en cuenta este aspecto de la reconfiguración y dinamización urbana que debe de acompañar este tipo de proyectos. Y por último, no menos importante, la tarificación, ¿no? Que cuando, por ejemplo, el tren tenga varias estaciones en la zona metropolitana o incluso en un municipio, pues esos trayectos locales
puedan ser incluidos dentro de la tarificación, ¿no? Para justamente que las personas tengan, ¿no? mayores posibilidades de desplazarse dentro de los municipios o las zonas metropolitanas. Y bueno, aquí están las fuentes principales que utilicé, y entre ellas, al final tenemos justamente mi tesis de maestría, que fue justamente sobre la línea de Avillon-Carpentras. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias, Rafael. Maestro Rafael. Tenemos ya algunas preguntas, entonces vamos a empezar a verlas. Dice alguien con etiqueta Rafael, en China tienen un modelo donde primero construyen la infraestructura férrea, la oferta que hace que atraiga inversión inmobiliaria, demanda. Es curioso cómo los dos modelos funcionan, pero son casi opuestos en su ejecución. Luego hay de Arturo Trejo, hay una pregunta. ¿Las tarifas de trenes como Carpentras a Aviñón están subsidiadas? Maestro Rafael. Hola, hola. Maestro Rafael. Maestro Rafael, ¿seguimos ahí? Hola, hola. Bueno, pues vamos a leer qué más han comentado. Rafael, ¿esos impuestos son para toda la población o es solo para los que usan el automóvil? Gloria Belén Figueroa comenta, muy interesante, doctor. Jesús Ríos Aguilar comenta, a diferencia de México, en Francia se observa, de acuerdo a la presentación, una mejor coordinación entre autoridades y empresas. Parece que tiene un problema técnico nuestro ponente. Vamos a ver si regresa. Vamos a dar unos 2 minutos. López Díaz Ismael pone, hola, el tren suburbano aquí en la Ciudad de México tenía contemplado 3 líneas y solamente se hizo una. Y de hecho se iban a ampliar. ¿Qué es lo que pasó? Pues sigue el maestro Rafael sin entrar a la sesión. Vamos a esperar un minuto más, a ver si vuelve. Pues no, parece que hay un problema, entonces, o no parece. Entonces yo creo que vamos a cortar la sesión aquí. Voy a copiar todas las preguntas que quedaron pendientes en el chat.
se las hacemos llegar al maestro para ver si quiere hacer algún comentario al respecto. Y por lo pronto, pues entonces despedimos la sesión agradeciéndoles a todos ustedes su presencia. Muchas gracias, doctora Gloria Belén. Me hubiera gustado agradecerle al otro ponente, pero evidentemente hay algo que pasó. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una semana en otra sesión sobre trenes y su influencia en las ciudades. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Tengan una bonita semana. La siguiente sesión es el próximo martes 25 de noviembre. Que estén muy bien todos.